Ya vendí tu casa de la playa, papá. Los ahorros ya están en mi cuenta. Fue más fácil de lo que pensé. Eso me dijo mi hija Valeria mientras reía por teléfono con su esposo, sin saber que yo estaba del otro lado de la puerta con las manos temblando. Esa noche me quedé solo en mi cuarto llorando sobre una foto de su mamá que murió hace 20 años, sintiendo que había fallado como padre. Pero lo que Valeria no sabía mientras celebraba su robo perfecto era que en el librero de mi habitación había una caja fuerte cerrada hace 15 años, una caja fuerte que en 72 horas iba a destruir completamente su mundo y hacerle entender que robó exactamente lo que yo quise que robara. Mi nombre es Don Florentino Medina, y esta es la historia de cómo una caja fuerte oxidada y una carta de mi esposa muerta le enseñaron a mi hija la lección más cara de su vida. Antes de contarte qué había en esa caja fuerte que devastó a mi hija más que cualquier demanda legal, suscríbete y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando, porque esta historia va a hacerte reflexionar sobre la familia, el dinero y las traiciones que nunca vemos venir. Comparte esto con alguien que entienda lo que es ser traicionado por quien más amas. Son las 3 de la madrugada del martes y mis dedos artríticos apenas logran girar el disco de combinación de esta caja fuerte que mi suegro me entregó hace 23 años, oxidada y pesada como un ataúd de metal, escondida desde entonces en el librero de mi habitación detrás de una Biblia que perteneció a mi madre y 3 tomos de la historia de Jalisco que nadie abrió jamás. El primer número es 14, la edad que tenía Valeria cuando su abuelo materno murió. El segundo es 28, el doble de esa cifra como me indicó don Rigoberto Salazar con esa manía suya de los símbolos y las señales, y el tercero es 52, los años exactos que él cumplió cuando nació mi hija y juró protegerla incluso de ella misma si fuera necesario. Clic, 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 cada vuelta del mecanismo suena como huesos crujiendo en el silencio de esta casa vacía donde ahora vivo solo desde que Valeria se casó con Rodrigo hace 8 años y se mudó a su departamento de lujo en Guadalajara, dejándome aquí en San Miguel de la Cruz con los recuerdos y las fotografías de tiempos donde todavía éramos familia de verdad. La capa de polvo que cubre el metal es tan espesa que al tocarla se me quedan las huellas digitales marcadas como en cemento fresco, y el olor que sale cuando finalmente el picaporte cede y la puerta se abre es una mezcla extraña de humedad atrapada, papel viejo y ese aroma particular de los secretos guardados demasiado tiempo. Como abrir una tumba sellada donde yace enterrado algo que debió salir a la luz hace décadas. Don Rigoberto Salazar era un hombre de pocas palabras y muchas lecciones, dueño de 3 ferreterías en la región y conocido por su habilidad para detectar a los mentirosos antes de que abrieran la boca, con esa mirada penetrante de halcón que hacía confesar hasta a los santos. Vino a mi casa un domingo de mayo del 2002, 3 meses antes de que el infarto lo tumbara en medio de su tienda mientras atendía a un cliente, cargando esta caja fuerte bajo el brazo como si trajera una bomba sin detonar, y la colocó sobre la mesa de la cocina con un golpe seco que hizo vibrar las tazas de café. Esto es para ti, Florentino, pero no la abras hasta que sea absolutamente necesario, me dijo mientras sacaba de su bolsa de la camisa una tarjeta doblada con la combinación escrita en tinta azul y la fecha exacta de ese día. Yo le pregunté qué demonios había adentro y por qué tanto misterio, pero él solo movió la cabeza y señaló hacia el patio donde Valeria jugaba con el perro, una muchacha de 15 años hermosa como su madre y alegre como los pájaros que cantaban en el naranjo. Tu hija es buena ahora, pero el dinero cambia a la gente, Florentino, y tú vas a tener dinero, mucho dinero si sigues construyendo como lo estás haciendo, y cuando lo tengas van a venir por él, todos van a venir, hasta los que llevan tu sangre. Sus palabras exactas que yo traté de olvidar pero que se me clavaron en el cerebro como astillas imposibles de sacar. Le dije que estaba exagerando, que mi Valeria jamás sería capaz de lastimarme por dinero, que el amor que Lupita y yo le dimos era un escudo contra la codicia del mundo, pero don Rigoberto solo suspiró con esa tristeza profunda de quien conoce verdades que nadie quiere escuchar y respondió algo que me persigue hasta hoy. Todos los padres dicen lo mismo, Florentino, hasta el día que sus hijos les demuestran lo contrario, y para entonces ya es demasiado tarde para protegerse. Lupita murió 4 años después de esa conversación, en octubre del 2006, consumida por un cáncer de páncreas que la apagó en 7 meses brutales donde la vi convertirse de la mujer más fuerte que conocí en un fantasma de 50 kilos que no podía levantarse de la cama. Y Valeria tenía 19 años recién cumplidos cuando le cerramos los ojos por última vez en el hospital regional. Yo quedé destrozado de una forma que no tiene palabras en ningún idioma, trabajando como poseído en las obras de Puerto Vallarta donde estábamos levantando el Hotel Marimar, 18 horas diarias mezclando concreto, supervisando albañiles, revisando planos hasta que los ojos se me cerraban de agotamiento.
Cualquier cosa con tal de no regresar a esta casa llena de ausencias donde cada rincón me recordaba a la mujer que perdí. Valeria se quedó prácticamente sola durante esos años oscuros, cuidada por la vecina doña Carmen Estrada que la alimentaba y vigilaba sus tareas, pero sin la presencia de un padre que estaba físicamente vivo pero emocionalmente enterrado junto a su esposa. Y ahora me pregunto si fue en esos años de abandono involuntario donde sembré sin querer las semillas de lo que vino después, si mi ausencia le enseñó que en este mundo cada quien debe arreglársela solo y que el dinero es lo único confiable. Cuando las personas fallan. Los documentos que saco ahora de la caja fuerte llevan el sello del licenciado Ernesto Villalobos Montenegro, el mejor abogado de bienes raíces en todo Jalisco y amigo personal de don Rigoberto desde que estudiaron juntos en la Universidad de Guadalajara hace 50 años. Los preparamos en su oficina del centro en marzo del 2009, cuando Valeria tenía 22 años y acababa de terminar la carrera de Administración de Empresas, en una sesión de 6 horas donde don Ernesto me explicó con paciencia de maestro cómo proteger legalmente todo lo que había construido, cómo crear estructuras que parecieran vulnerables pero fueran en realidad fortalezas impenetrables, trampas perfectas para quienes vinieran con intenciones equivocadas. Si tu hija es honesta nunca sabrá que esto existe, me dijo mientras firmábamos los papeles con tinta negra que ahora luce café por el paso del tiempo, pero si algún día decide traicionarte, estos documentos harán que su traición se convierta en su propia condena. Pagué 30,000 pesos por ese trabajo, una fortuna en ese entonces, y guardé todo en esta caja fuerte rogando a todos los santos del cielo que se pudriera aquí sin ser usado jamás, que mi suegro muerto estuviera equivocado en sus predicciones sombrías y que mi hija demostrara que el amor familiar podía vencer a la tentación del dinero fácil. Pero aquí estoy a las 3 de la madrugada con estos papeles en mis manos temblorosas, papeles que nunca quise necesitar, y la pregunta que me parte el alma en dos mitades sangrantes no es qué voy a hacer ahora, sino por qué esperé 15 años sabiendo que este momento llegaría, por qué no actué antes. ¿Por qué dejé que mi hija cavara su propia tumba cuando tal vez pude haberla salvado si hubiera sido más valiente o más honesto o simplemente menos cobarde? Debajo de los documentos legales encuentro una fotografía que olvidé que guardé aquí, una imagen descolorida de Valeria a los 6 años sentada en mis hombros durante la feria del pueblo, con ese vestido blanco de encaje que Lupita le cosió a mano durante 3 semanas y esos zapatos rojos que tanto le gustaban, sonriendo con esa alegría pura que solo tienen los niños que todavía no conocen la traición ni la mentira, y al ver esa carita llena de confianza absoluta siento como algo se rompe dentro de mi pecho, porque esa niña existió de verdad, no es un invento de mi memoria nostálgica, y en algún momento del camino entre esa fotografía y la mujer que ayer me robó, algo salió terriblemente mal. Me acuerdo perfectamente del día que nació, el 23 de febrero de 1987, a las 4 de la mañana en el Hospital General donde Lupita tuvo un parto difícil de 14 horas que casi nos la arrebata, y cuando finalmente la enfermera me la puso en los brazos envuelta en una cobija rosa, tan pequeña que cabía en mis 2 manos callosas de albañil, juré sobre mi vida que esa criatura nunca iba a sufrir lo que yo sufrí de niño, que nunca iba a conocer el hambre que yo conocí, que nunca iba a sentirse menos que nadie por ser pobre o por venir de un pueblo olvidado en las montañas de Jalisco. La llamamos Valeria por la santa del día, aunque Lupita quería llamarla Rosa como su abuela, pero yo insistí porque el nombre me sonaba fuerte, a alguien que iba a conquistar el mundo, y durante los primeros 12 años de su vida cumplí esa promesa con cada peso que gané, trabajando de sol a sol para darle todo lo que ella necesitaba y muchas cosas que no necesitaba pero que la hacían feliz, como esa bicicleta rosa que me costó 3 meses de salario o las clases de piano con la maestra Refugio. Campos que venía desde Guadalajara todos los sábados porque Valeria tenía talento y Lupita decía que desperdiciar un talento era un pecado contra Dios. Recuerdo las tardes en la cocina cuando llegaba del trabajo cubierto de polvo blanco de cemento y Valeria corría a abrazarme sin importarle ensuciar su uniforme escolar, gritando papá llegó con esa voz aguda que me derretía el corazón más duro, y yo la levantaba en el aire mientras ella reía y Lupita nos regañaba a los dos porque la cena se enfriaba. Momentos tan simples y tan perfectos que nunca imaginé que algún día iba a recordarlos con este dolor que me aprieta la garganta, como manos invisibles tratando de ahogarme. Valeria era una niña brillante en la escuela, siempre con las calificaciones más altas, siempre elegida para recitar poemas en las ceremonias, siempre rodeada de amigas que la admiraban, y los maestros me decían que mi hija iba a llegar lejos, que tenía ese algo especial que distingue a los ganadores de los perdedores. Y yo me sentía orgulloso de una forma que no puedo explicar,
como si todos mis sacrificios y todos mis años trabajando bajo el sol implacable finalmente tuvieran sentido. Pero después llegó la enfermedad de Lupita como un huracán que arrasa todo a su paso, y vi cómo esa niña alegre de 12 años se fue transformando lentamente en alguien más callado, más serio, más distante, sentada junto a la cama de su madre leyéndole cuentos con una madurez que ningún niño debería tener, limpiándole la boca cuando vomitaba por la quimioterapia, peinándole el cabello que se caía en mechones sobre la almohada, y yo estaba tan hundido en mi propio dolor que no vi como mi hija también se estaba rompiendo por dentro, como estaba perdiendo su infancia en ese cuarto de hospital que olía a desinfectante y a muerte lenta. El día del funeral de Lupita llovió como si el cielo también estuviera de luto, una de esas lluvias frías de octubre que calan los huesos, y después de que bajaron el ataúd y todos los vecinos se fueron a sus casas murmurando condolencias que no significaban nada, Valeria se acercó a mí en el cementerio, empapada y temblando, y me abrazó con una fuerza desesperada diciendo: «Ahora solo nos tenemos el uno al otro. Papá, prométeme que nunca me vas a dejar sola», y yo le prometí con toda mi alma que siempre estaría ahí para ella, que nada ni nadie nos iba a separar jamás, una promesa que cumplí durante años hasta que ella decidió que mi compañía ya no valía nada, que mi amor era un estorbo, que mi existencia era un obstáculo entre ella y el dinero que tanto deseaba. Miro otra vez esta fotografía amarillenta donde mi hija todavía me veía como su héroe, donde yo era su mundo entero y ella era el mío, y me pregunto cuándo exactamente se rompió ese vínculo sagrado, en qué momento preciso dejé de ser su papá para convertirme en su víctima, si fue cuando empecé a trabajar demasiado después de la muerte de Lupita, o cuando le di demasiado dinero sin enseñarle su valor, o simplemente cuando conoció a Rodrigo Sepúlveda, ese hombre de traje caro y sonrisa de tiburón, que entró en su vida hace 10 años y la convenció de que su padre era un viejo tonto del pueblo que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno, que mis propiedades eran desaprovechadas, que mi dinero estaba mal invertido, que ella merecía heredar todo ahora en lugar de esperar a que yo muriera. Rodrigo Sepúlveda apareció en nuestras vidas un sábado de marzo del 2015, cuando Valeria tenía 28 años y trabajaba como gerente administrativa en una empresa de exportación de tequila en Guadalajara, y recuerdo ese día con una claridad dolorosa porque fue la primera vez que vi a mi hija mirarme con algo parecido a la vergüenza, como si mi presencia en pantalones de mezclilla gastados y camisa de trabajo fuera un defecto que necesitaba ocultar. Él llegó en un BMW negro reluciente que contrastaba brutalmente con las camionetas viejas y los coches modestos estacionados en nuestra calle de tierra, vestido con un traje gris que debió costar más que mi camioneta completa, con esos zapatos de piel brillante que nunca habían conocido el polvo de un camino rural y esa sonrisa perfecta de dientes blanquísimos que me hizo desconfiar desde el primer segundo, porque en mi experiencia los hombres que sonríen demasiado siempre están vendiendo algo. O escondiendo algo. Valeria me lo presentó en la sala con una voz diferente a la que usaba conmigo, más aguda, más nerviosa, diciendo: «Papá, él es Rodrigo, trabaja en bienes raíces comerciales, nos conocimos en un seminario de negocios el mes pasado, y cuando él me extendió la mano con ese apretón estudiado que te enseñan en los cursos de ejecutivos, sentí como algo visceral en mi estómago me advertía que este hombre era peligroso de una forma que no tenía que ver con violencia física, sino con algo mucho peor, con la capacidad de cambiar a las personas que tocaba, de convencerlas de que sus valores anteriores eran obsoletos y sus lealtades familiares eran debilidades superables». Durante esa primera cena incómoda donde Valeria había cocinado mole como nunca lo hacía ya, Rodrigo habló sin parar de inversiones y propiedades y oportunidades de negocio, usando palabras complicadas que sonaban importantes pero que yo sospechaba que solo servían para impresionar a gente insegura. Y en un momento dado miró la casa con esos ojos calculadores que evalúan todo en términos de precio y dijo: «Don Florentino, esta propiedad tiene un valor comercial interesante, con la expansión urbana que viene hacia San Miguel podría triplicar su precio en 5 años si se desarrolla correctamente, como si mi hogar donde crié a mi hija y lloré a mi esposa fuera simplemente un activo financiero esperando ser explotado». Valeria lo miraba embobada cada vez que hablaba, con una admiración que nunca me había mostrado a mí, y yo veía como mi hija se iba alejando sin moverse de su silla, como sus ojos se iluminaban con un brillo nuevo que tenía más que ver con ambición que con amor, y traté de advertirle esa noche cuando Rodrigo se fue y nos quedamos solos recogiendo los platos. Le dije: «Mija, ese hombre me da mala espina, habla mucho de dinero y poco de sentimientos», pero ella me respondió con una irritación que nunca había usado conmigo: «Ay papá, tú no entiendes el mundo moderno, Rodrigo es exitoso y ambicioso, no todos podemos quedarnos estancados en un pueblo toda la vida,
palabras que me dolieron más que cualquier golpe físico porque implicaban que mi vida entera de trabajo y sacrificio era un fracaso, que no haber salido de San Miguel de la Cruz me convertía en alguien inferior. Los meses siguientes vi cómo la transformación aceleraba, cómo las visitas de Valeria se volvieron más espaciadas y más cortas, cómo llegaba vestida con ropa cada vez más cara que yo sabía que no podía pagar con su salario, cómo sus conversaciones conmigo se redujeron a preguntas superficiales sobre mi salud y comentarios vagos sobre el clima, evitando cualquier tema profundo que pudiera revelar la distancia creciente entre nosotros. Empezó a pedirme dinero prestado para oportunidades de inversión que Rodrigo le recomendaba, primero cantidades pequeñas de 5 o 10 mil pesos que prometía devolver pronto, luego sumas más grandes de 50,000, 100,000, 200,000 pesos que nunca regresaron, y cada vez que yo preguntaba discretamente sobre el reembolso ella se molestaba diciendo: «Papá, estás siendo tacaño. Después de todo lo que hiciste por mí ahora no puedes ayudarme cuando lo necesito», invirtiendo la lógica de una forma que me dejaba confundido y culpable, como si mi generosidad pasada me obligara a una generosidad infinita futura. La boda fue en diciembre del 2017, una ceremonia ostentosa en un hotel de 5 estrellas en Puerto Vallarta que costó más de $500,000 de pesos y que Rodrigo insistió en pagar completamente, rechazando mi oferta de contribuir con la ceremonia religiosa tradicional porque según él ya no estamos en los tiempos de su generación, don Florentino. Ahora las bodas son eventos de networking, y yo me senté en esa recepción llena de extraños con trajes caros sintiéndome como un campesino extraviado en un mundo que no entendía ni quería entender, viendo a mi hija bailar con su nuevo esposo bajo luces de colores mientras yo recordaba cómo Lupita y yo nos casamos en la iglesia del pueblo con 20 invitados y un banquete de pozole que mi madre cocinó durante 2 días. Después de la boda las visitas prácticamente desaparecieron, reducidas a llamadas telefónicas obligatorias en Navidad y mi cumpleaños donde Valeria sonaba distraída y apurada, donde escuchaba la voz de Rodrigo en el fondo dándole instrucciones sobre qué decir, y yo me preguntaba en las noches solitarias de esta casa vacía cuando exactamente perdí a mi hija, si fue el día que conoció a ese hombre o si el proceso ya había comenzado años antes y yo simplemente no quise verlo, demasiado ocupado, trabajando, demasiado hundido en mi propio dolor por Lupita, demasiado convencido de que el amor que le di de niña sería suficiente para mantenerla cerca para siempre, sin entender que las personas cambian y que a veces el dinero habla más fuerte que la sangre, que las promesas de prosperidad pueden borrar décadas de sacrificio familiar, que un hombre con traje caro puede convencer a una hija de que su padre simple es un obstáculo en lugar de un apoyo. La verdad más dolorosa que tengo que admitir sentado aquí con estos documentos en las manos es que yo hice exactamente lo mismo con mi propio padre, don Sebastián Medina, un campesino de manos destrozadas por el asadón que cultivaba maíz en 3 hectáreas de tierra seca en las afueras de San Miguel de la Cruz. Un hombre que nunca aprendió a leer más allá de su nombre, pero que conocía la tierra como los santos conocen las oraciones, y cuando yo tenía 25 años recién llegado de trabajar 2 temporadas en los campos de California con dinero en los bolsillos y ambición en el corazón, lo traté como si fuera un estorbo del pasado que necesitaba superar para alcanzar el futuro brillante que me esperaba. Recuerdo con una vergüenza que me quema la cara cómo llegué una tarde de septiembre del 79 manejando una camioneta Ford usada que compré con mis ahorros del norte, estacionándola con orgullo frente a la casa de adobe donde crecí, y mi padre salió limpiándose las manos en el pantalón de manta lleno de tierra, sonriendo con esa alegría simple de verme regresar vivo porque muchos que se iban al norte no volvían jamás, y yo en lugar de abrazarlo le dije con una arrogancia que ahora me avergüenza hasta los huesos: «Papá, conseguí trabajo en una constructora de Puerto Vallarta, voy a hacer edificios de verdad, no voy a quedarme aquí quebrándome la espalda en esta tierra que no da ni para comer». Palabras crueles que borraron la sonrisa de su rostro arrugado por el sol y lo dejaron parado ahí con las manos colgando a los lados como un hombre derrotado. Mi padre me había criado con lo poco que tenía, compartiendo tortillas y frijoles cuando no había suficiente para todos, cargándome en su espalda cuando estaba enfermo para llevarme al médico del pueblo a 3 horas de camino, enseñándome a distinguir las estrellas en el cielo nocturno y los secretos de las nubes que anuncian la lluvia. Pero en ese momento yo solo veía a un campesino ignorante que representaba todo lo que yo quería dejar atrás, todo lo que consideraba fracaso y mediocridad. Durante los siguientes años mis visitas se espaciaron igual que las de Valeria conmigo. Llegaba cada 3 o 4 meses manejando desde Puerto Vallarta con regalos caros que compraba para compensar mi ausencia, una radio nueva, un reloj, botas de trabajo que él nunca usaba porque prefería sus huaraches viejos, y me quedaba apenas unas horas hablando de mis proyectos y mis planes sin preguntarle nunca sobre su vida, sobre sus milpas,
sobre su salud que ya entonces comenzaba a fallar. Mi madre, doña Refugio, me regañaba cada vez diciéndome: tu padre se está poniendo viejo, Florentino, un día va a morirse y te vas a arrepentir de no haberle dado tu tiempo. Pero yo respondía con esa inmadurez típica de los jóvenes que se creen inmortales: ay mamá, exageras, mi papá es fuerte como un roble, además estoy ocupado construyendo mi futuro. Él lo entiende. Convencido de que mi éxito económico justificaba mi abandono emocional, de que traer dinero a casa era suficiente demostración de amor. Hubo un día específico que me persigue en las noches cuando no puedo dormir, un domingo de agosto del 84, cuando mi padre me pidió ayuda para reparar el techo de la casa que se estaba cayendo después de las lluvias fuertes, y yo le dije que estaba demasiado ocupado supervisando la construcción del Hotel Marimar, que contratara a alguien y yo le pagaría, sacando billetes de mi cartera como si el dinero pudiera reemplazar mi presencia, y vi como algo se apagó en sus ojos color café oscuro, como asintió en silencio y nunca más me pidió nada, absolutamente nada, construyendo una muralla invisible entre nosotros que yo fui demasiado ciego para ver hasta que fue tarde. Mi padre murió en marzo del 87, 3 meses antes de que naciera Valeria, de un infarto mientras trabajaba en su milpa a los 62 años, una edad que ahora me parece terriblemente joven, y cuando llegué al pueblo para el funeral y vi su cuerpo en ese ataúd barato de madera sin barnizar, me quebré completamente al darme cuenta de que habíamos perdido años enteros de conversaciones que nunca tendríamos, de consejos que él nunca me daría, de perdones que yo nunca podría pedirle. Y junto a su cuerpo frío mi madre me entregó una caja de zapatos llena de cosas que él guardaba, y adentro encontré todos los recortes de periódico donde aparecía mi nombre mencionado en proyectos de construcción, fotografías mías que yo le había mandado y que él había enmarcado con cartón, una libreta donde con su letra torpe y difícil había anotado cada fecha de mis visitas como si fueran eventos importantes dignos de registro, y me di cuenta demasiado tarde de que mi padre nunca dejó de amarme ni de estar orgulloso de mí a pesar de mi desdén, de que él entendía mi alejamiento pero lo sufría en silencio porque los padres verdaderos aman sin condiciones y perdonan sin límites. Lloré sobre esa caja de zapatos más de lo que lloré sobre su ataúd, y le juré a su memoria que si algún día tenía hijos yo sería diferente, que no repetiría sus errores de ausencia ni los míos de arrogancia, que construiría una familia basada en amor y respeto mutuo. Una promesa que intenté cumplir con Valeria durante sus primeros 12 años, pero que evidentemente fracasé en mantener después, porque aquí estoy ahora recibiendo exactamente el mismo trato que yo le di a mi padre, sintiendo exactamente el mismo dolor que él debió sentir cuando yo desaparecía por meses ocupado con mi vida importante, y la ironía brutal es que Valeria probablemente cree que está justificada igual que yo me sentía justificado entonces, que su éxito y su ambición excusan su traición igual que yo creía que mi progreso económico excusaba mi abandono emocional. Atrapados ambos en un ciclo generacional de hijos que hieren a padres sin darse cuenta de que algún día serán padres heridos por sus propios hijos, una maldición familiar que se repite porque nadie aprende hasta que es demasiado tarde para cambiar nada. Empecé en la construcción en el 78 con 19 años recién cumplidos, cargando bultos de cemento de 50 kilos en una obra de Puerto Vallarta donde el capataz me pagaba 120 pesos a la semana y me trataba peor que a los perros callejeros que buscaban comida entre los escombros. Y el olor del cemento fresco mezclado con mi propio sudor se convirtió en el aroma de mi vida durante las siguientes 4 décadas, un olor áspero que se te mete en la nariz y en la garganta, hasta que ya no puedes distinguirlo del aire que respiras. Mis manos eran suaves entonces, manos de campesino acostumbradas a la tierra, pero no al concreto que quema la piel como ácido cuando está húmedo, y recuerdo las ampollas que se me abrían cada día en las palmas, reventándose y sangrando sobre las mezclas que preparaba. Y como después de 3 meses esas ampollas se convirtieron en callos gruesos como cuero de vaca que ya no sentían dolor, manos transformadas en herramientas vivientes que podían tocar varillas calientes bajo el sol sin quemarse, que podían alisar cemento sin guantes durante horas sin una queja. El sol de la costa es diferente al sol de las montañas donde crecí, es un sol húmedo y pesado que te aplasta contra el suelo como un martillo invisible, que convierte tu camisa en una segunda piel empapada antes de las 9 de la mañana, y yo trabajaba desde las 6 hasta las 6, 12 horas diarias 6 días a la semana, subiendo escaleras tambaleantes cargando cubetas de mezcla, amarrando varillas con alambre que te cortaba los dedos, mezclando arena y grava con pala hasta que los brazos te temblaban y la espalda te gritaba que pararas, pero no podías parar porque los que paraban eran despedidos y reemplazados en minutos. Aprendí el oficio observando a los maestros albañiles, hombres curtidos que podían levantar una pared perfectamente derecha sin nivel,
que sabían por el sonido exacto cuando la mezcla tenía la consistencia correcta, que colocaban bloc tras bloc con una precisión de máquina, y durante 5 años fui su sombra, haciendo las tareas más pesadas y peligrosas mientras absorbía cada técnica, cada secreto, cada atajo que separaba a los aficionados de los profesionales. En el 83 el ingeniero Ramírez, dueño de la constructora donde trabajaba, me ascendió a maestro de obra después de ver cómo organicé a un equipo de 20 hombres para terminar un hotel en tiempo récord cuando el capataz original desapareció con parte del presupuesto, y ese ascenso vino con un salario de 3,000 pesos semanales que me parecía una fortuna. Suficiente para casarme con Lupita y rentar una casa pequeña con 2 cuartos en las afueras del puerto. Pero el verdadero cambio llegó en el 85, cuando descubrí que varios ingenieros y arquitectos con los que trabajaba estaban comprando terrenos baratos en zonas que ellos sabían que se desarrollarían pronto porque tenían acceso a los planos de expansión urbana del gobierno municipal. Y entendí que el dinero verdadero no estaba en construir para otros, sino en ser dueño de lo que construías, en comprar la tierra correcta antes de que todos supieran que era valiosa. Con los ahorros de 3 años y un préstamo que pedí al banco usando como garantía la firma de don Rigoberto que confiaba en mí más que mi propio padre, compré mi primer terreno en marzo del 86, media hectárea de matorrales y piedras a las afueras de Puerto Vallarta que nadie quería porque no tenía acceso a agua ni electricidad, pagando 12,000 pesos que representaban todo lo que tenía en el mundo más una deuda que me aterraba, y durante un año trabajé 18 horas diarias, 12. En la constructora para pagar las cuentas y 6 más en mi terreno limpiándolo con machete y pala, cavando zanjas para drenaje, negociando con la comisión de agua para que extendieran las tuberías, todo bajo el sol asesino que te seca como carne salada. El 87 fue el año que cambió mi vida en todos los sentidos. Valeria nació en febrero llenando mi existencia de un propósito que no sabía que necesitaba, y en julio vendí ese terreno ya urbanizado por 150,000 pesos a un desarrollador de Guadalajara que construyó ahí un conjunto de casas para turistas, multiplicando por 12 mi inversión original en apenas 18 meses, y con ese dinero más otro préstamo compré 2 terrenos más en zonas estratégicas que identifiqué, estudiando los mapas de desarrollo que conseguía sobornando con botellas de tequila a empleados municipales que tenían acceso a información privilegiada. Durante los siguientes 20 años repetí ese patrón una y otra vez, trabajando como empleado en el día para mantener un perfil bajo y como inversionista secreto en las noches y fines de semana, comprando terrenos baratos que otros consideraban inútiles, urbanizándolos yo mismo con mis propias manos para ahorrar costos, vendiéndolos con ganancias enormes que reinvertía inmediatamente en propiedades más grandes, construyendo poco a poco un imperio invisible que nadie en San Miguel de la Cruz sospechaba que existía porque yo seguía viviendo en la misma casa humilde, manejando la misma camioneta vieja, vistiendo las mismas ropas sencillas, comiendo en las mismas fondas baratas. Lupita era la única que sabía la verdad completa sobre mi patrimonio creciente. Ella llevaba las cuentas en libretas que escondíamos debajo del colchón, y cuando enfermó en el 2005 y los doctores dijeron que necesitaba tratamientos caros que el seguro no cubría, pude pagar todo sin pestañear, vendiendo una propiedad comercial en el centro de Puerto Vallarta que había comprado años antes y que se había triplicado en valor, pero incluso en esos momentos desesperados mantuve el secreto. Porque Lupita me hizo prometer que protegería nuestro patrimonio de todos, incluso de Valeria si era necesario, porque ella con esa intuición femenina que ve cosas que los hombres no vemos ya presentía que el dinero podía corromper a nuestra hija si lo conocía demasiado pronto. Cuando Lupita murió yo tenía 6 propiedades comerciales rentadas, 4 terrenos en desarrollo, participación en 2 proyectos hoteleros y más de 3 millones de pesos en inversiones diversas que generaban ingresos mensuales suficientes para vivir cómodamente sin trabajar. Pero seguí levantándome a las 5 de la mañana para ir a las obras porque el trabajo físico era lo único que mantenía cuerda mi mente destrozada por la pérdida, porque el peso del cemento en mis hombros era más soportable que el peso de la ausencia de Lupita en mi cama vacía, y porque si dejaba de trabajar tendría que enfrentar el silencio terrible de esta casa llena de recuerdos que me ahogaban como agua en los pulmones. La fotografía que cargo en mi cartera desde hace 15 años está tan desgastada por el roce constante contra mis documentos y billetes que las esquinas se han redondeado como piedras de río, el papel está adelgazado hasta volverse casi transparente en los dobleces donde la he abierto y cerrado miles de veces, y los colores originales se han desvanecido hasta convertirse en tono sepia que hacen parecer que el momento capturado sucedió hace un siglo en lugar de 23 años, pero cada vez que la saco y la miro puedo ver con perfecta claridad a Valeria de 15 años abrazándome frente a la casa de la playa en Puerto Vallarta,
esa casa pequeña de 2 cuartos que compré en el 2002 cuando ella cumplió 15 años y Lupita todavía estaba viva, radiante y saludable, sin sospechar que el cáncer ya crecía silencioso dentro de su páncreas como una bomba de tiempo esperando explotar. En la fotografía Valeria lleva puesto un vestido azul claro que Lupita le compró especialmente para ese viaje, el cabello largo y negro recogido en una cola de caballo que el viento del Pacífico deshacía constantemente, y sus brazos rodean mi cuello con esa confianza absoluta que solo tienen las hijas que creen que sus padres son invencibles, que pueden protegerlas de cualquier mal, que nunca las defraudarán ni las abandonarán, y yo sonrío en esa imagen con una felicidad genuina que no he vuelto a sentir desde entonces, sosteniendo a mi niña como si fuera el tesoro más valioso del universo, sin imaginar que 23 años después esa misma niña vendería esa misma casa donde fuimos fotografiados como si los recuerdos no tuvieran valor. Mouná y Sebel. Lupita tomó esa foto con una cámara desechable que compramos en una tienda de conveniencia, y recuerdo exactamente el momento porque acabábamos de llegar después de 5 horas de viaje en carretera. Valeria había gritado de emoción al ver el mar desde la ventana de la camioneta. Y lo primero que hizo al bajar fue correr a la playa descalza sin importarle mojar su vestido nuevo, riendo con esa alegría pura que me partía el corazón de amor, y cuando regresó media hora después cubierta de arena y sal me abrazó por sorpresa por la espalda mientras Lupita gritaba «Esperen, esperen, déjenme tomarles una foto», capturando ese instante perfecto que se convirtió en mi talismán contra la desesperación de los años siguientes. 4 años después de tomar esa fotografía, Lupita estaba muriendo en un cuarto de hospital que olía a desinfectante y muerte lenta, reducida a huesos y piel amarillenta por la ictericia, y una tarde de septiembre cuando Valeria había salido a comer algo y yo me quedé solo con mi esposa agonizante. Ella me hizo acercarme con un gesto débil de su mano esquelética y me dijo con una voz tan baja que tuve que pegar mi oído a sus labios agrietados para escucharla: «Florentino, escúchame bien porque no tengo fuerzas para repetirlo. Cuando yo me muera Valeria va a cambiar, no inmediatamente pero poco a poco, y algún día va a venir por tu dinero, por tus propiedades, por todo lo que construiste, y cuando ese día llegue quiero que recuerdes que te lo advertí, que abras la caja fuerte que mi papá te dio y uses lo que está adentro. Porque si no lo haces ella va a destruirte y después va a odiarse a sí misma por el resto de su vida, y prefiero que sufra ahora una lección dura a que viva décadas con la culpa de haberte destruido». Yo traté de calmarla diciéndole que deliraba por los medicamentos, que Valeria nunca haría algo así, pero Lupita movió la cabeza con esa terquedad que la caracterizaba incluso en su lecho de muerte y agregó con los últimos restos de su energía: «Las madres sabemos cosas que los padres no ven, Florentino. Conozco a mi hija mejor que tú porque las mujeres entendemos a las mujeres, y te digo que lleva dentro de ella una semilla de codicia que heredó de mi familia, la misma semilla que destruyó a mis tíos cuando pelearon por la herencia de mi abuelo. Y esa semilla solo necesita las condiciones correctas para crecer, y mi muerte va a crear esas condiciones porque ella va a sentirse sola y asustada y vulnerable, y alguien va a llegar a llenar ese vacío con promesas de seguridad económica que van a sonar más confiables que tus palabras de amor». Lupita murió 2 semanas después de esa conversación, llevándose consigo la última barrera de protección entre Valeria y el mundo corrupto que la esperaba, y yo guardé sus palabras en el mismo lugar donde guardaba esta fotografía, en mi cartera junto a mi corazón, negándome a creerlas durante años mientras veía exactamente lo que ella predijo desarrollarse paso a paso como una profecía autocumplida. La tarde antes de escuchar a Valeria confesar por teléfono que había vendido mi casa de la playa, yo estaba sentado en el portal de mi casa en San Miguel de la Cruz tomando café amargo y mirando esta fotografía como hago cada vez que me siento solo o confundido, trazando con el dedo el contorno desvanecido de la cara de mi hija joven, recordando cómo se sentía su abrazo antes de que Rodrigo la convenciera de que yo era un obstáculo, y en ese momento preciso escuché su voz filtrándose por la ventana abierta de su vieja habitación donde ella y su esposo se estaban quedando durante su visita fingida de preocupación por mi salud después de la neumonía, y las palabras que escuché golpearon mi pecho como puñetazos físicos: «Ya vendí tu casa de la playa, papá, los ahorros ya están en mi cuenta, fue más fácil de lo que pensé». Y sentí como la fotografía temblaba en mis manos mientras las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas arrugadas, lágrimas de dolor pero también de algo más oscuro, de rabia contenida durante años, de decepción acumulada, de amor convertido en algo parecido al odio, y en ese instante supe que había llegado el momento que Lupita predijo 15 años antes, que tenía que hacer lo que ella me ordenó desde su lecho de muerte, que tenía que abrir esa maldita caja fuerte y usar lo que estaba adentro para enseñarle a mi hija la lección más cara y dolorosa de su vida,
no por venganza sino por amor, porque a veces destruir a alguien temporalmente es la única forma de salvarlos permanentemente de sí mismos. Valeria y Rodrigo llegaron a mi casa un viernes de tarde hace 3 meses diciendo que querían pasar el fin de semana conmigo para asegurarse de que me estaba recuperando bien de la neumonía que casi me mata en enero. Una excusa que sonaba preocupada y amorosa, pero que ahora entiendo que era simplemente la cobertura perfecta para revisar mis documentos y preparar su robo mientras yo dormía drogado con los medicamentos para la tos que me dejaban inconsciente durante horas, y el sábado por la noche Valeria invitó a cenar a 3 parejas de amigos suyos de Guadalajara, gente joven de 30 y tantos años con ropa de diseñador y relojes caros, todos arquitectos o ingenieros o empresarios que hablaban de inversiones y propiedades con esa confianza arrogante de quien nunca ha conocido la pobreza real. Yo preparé la cena como buen anfitrión, carne asada con nopales y frijoles charros que cociné durante horas en la estufa de gas, tortillas hechas a mano que palmé yo mismo porque así me enseñó mi madre y así me gusta comer, y mientras servía los platos escuchaba sus conversaciones sobre desarrollos inmobiliarios en la Riviera Nayarit, sobre condominios de lujo en Puerto Vallarta, sobre oportunidades de negocio que requerían capital inteligente e invertido por gente que entiende el mercado moderno, frases vacías que sonaban importantes pero que básicamente significaban especular con propiedades para venderlas más caras a extranjeros ricos. Uno de los amigos de Rodrigo, un tipo gordo con barba de candado y camisa de lino blanco que se llamaba Fernando o Fernando algo, preguntó de pronto mientras yo recogía los platos sucios: «Rodrigo, tu suegro tiene propiedades aquí en la zona, ¿verdad? ¿Has pensado en desarrollarlas comercialmente? Esta región está explotando turísticamente». Y Rodrigo soltó una carcajada corta y despectiva que me heló la sangre y respondió mirándome con esos ojos fríos que siempre me han dado mala espina: «Propiedades es mucho decir, Fernando. Don Florentino tiene una casita en el pueblo y un terreno abandonado por ahí, nada que valga la pena desde el punto de vista de inversión seria», minimizando con esas palabras todo lo que yo construí durante 40 años como si fuera basura sin valor. Sentí como la humillación me subía por el cuello como fuego líquido, pero me quedé callado limpiando la mesa, recogiendo vasos y cubiertos con mis manos que temblaban ligeramente, y entonces Valeria agregó algo que me partió el alma en pedazos más pequeños que el cristal roto. Además, papá nunca entendió de negocios reales. Trabajó toda su vida como empleado en construcción. Es bueno con las manos, pero no tiene visión empresarial, ¿verdad, papá?, dirigiéndose a mí con esa voz condescendiente que usas con niños o ancianos seniles, y todos sus amigos rieron como si acabara de contar un chiste gracioso, esa risa falsa de gente que se burla de alguien en su propia cara. Yo seguí recogiendo platos en silencio, sintiendo como cada risa era una puñalada en mi dignidad, como cada palabra de mi hija me convertía en menos que un sirviente en mi propia casa, en un viejo tonto que no entendía el mundo moderno lleno de oportunidades que él nunca supo aprovechar. Y cuando llevaba los platos sucios a la cocina, escuché a Rodrigo decir con esa voz que no intentaba ser baja pero que tampoco era alta, perfectamente calculada para que yo escuchara: «El problema con la generación de don Florentino es que no saben cuándo retirarse y dejar que los que sí sabemos manejemos las cosas. Se aferran a sus propiedades como si fueran tesoros cuando en realidad son activos mal aprovechados que pierden valor cada día que pasa en manos inexpertas». Me quedé parado en la cocina con los platos en las manos llenos de grasa fría, mirando por la ventana hacia el naranjo del patio que planté cuando Valeria nació y que ahora tiene 23 años dando frutos cada temporada, y sentí algo quebrarse dentro de mí que no era solo mi corazón sino también mi última resistencia a creer lo que Lupita me advirtió en su lecho de muerte. La última esperanza de que mi hija todavía me amaba más allá de lo que yo poseía. Regresé al comedor con café y postres que compré en la panadería del pueblo, flan napolitano y conchas azucaradas, y cuando serví el café Rodrigo continuó su monólogo sobre cómo las personas mayores deberían hacer testamento temprano y transferir sus bienes en vida para evitar problemas legales futuros. Básicamente diciéndome en mi cara que debería darles todo ahora en lugar de esperar a morirme, y vi cómo Valeria asentía a cada palabra de su esposo como si fuera evangelio sagrado, como sus ojos brillaban con esa codicia apenas disimulada que Lupita vio crecer dentro de ella años antes. Después de que se fueron sus amigos cerca de la medianoche, ebrios de tequila caro que Rodrigo trajo y que presumió costó 2,000 pesos la botella, yo me senté en mi cuarto con la puerta cerrada sosteniendo esa fotografía desgastada de Valeria abrazándome hace 23 años, comparando a la niña de ojos brillantes que me veía como su héroe con la mujer de 38 años que acababa de humillarme públicamente en mi propia casa, y la pregunta que me persiguió toda esa noche de insomnio, mientras escuchaba roncar a Rodrigo en el cuarto de al lado, era simplemente esta:
¿En qué momento exacto el éxito material de mi hija se volvió más importante que el respeto a su padre? ¿En qué momento preciso decidió ella que tener más dinero justificaba pisotear la dignidad del hombre que se partió el lomo 40 años para darle todo? ¿Y qué dice de mí como padre el hecho de que críe a alguien capaz de valorar los pesos por encima de las personas, las propiedades por encima de los principios, el dinero por encima del amor? El domingo por la mañana Valeria y Rodrigo se despidieron con abrazos falsos y promesas vacías de volver pronto, metiendo sus maletas de cuero italiano en la cajuela del Mercedes plateado que compraron el año pasado con dinero que según ellos ganaron invirtiendo en criptomonedas, pero que ahora sospecho salió de propiedades mías que vendieron usando documentos falsificados. Y yo me quedé parado en el portal de mi casa viéndolos alejarse por el camino de tierra que levantaba una nube polvorienta. Detrás de las llantas, saludando con la mano como el viejo tonto que ellos creen que soy, sin imaginar que media hora después mi mundo entero se iba a derrumbar cuando escuchara algo que nunca debí escuchar. Entré a la casa que de repente parecía más vacía que nunca, con ese silencio pesado que queda después de que se van las visitas y te das cuenta de que tu soledad es ahora más profunda porque fue interrumpida temporalmente por voces que ya no están, y empecé a recoger las toallas húmedas que dejaron tiradas en el baño, los vasos sucios en la sala, las migajas de pan en la cocina, todas esas pequeñas evidencias de que alguien estuvo aquí compartiendo mi espacio pero sin realmente compartir nada importante, sin preguntar cómo me sentía de verdad, sin interesarse en mis días o mis noches o mis miedos de viejo que vive solo. Preparé café en la estufa usando la cafetera de peltre que compré hace 30 años y que Valeria siempre critica diciendo que debería comprarme una máquina moderna de esas que preparan café con cápsulas, sin entender que este café amargo hecho a fuego lento es parte de mi ritual matutino desde que Lupita murió, que el proceso de moler los granos y esperar a que hierva el agua es meditativo, es mi forma de empezar el día conversando en silencio con los recuerdos de mi esposa muerta. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza humeante mirando por la ventana hacia el patio donde los pollos picoteaban la tierra buscando gusanos, y fue entonces cuando escuché la voz de Valeria filtrándose clara como campana a través de la ventana abierta de su antigua habitación, hablando por teléfono con alguien, y algo en su tono me hizo quedarme inmóvil con la taza a medio camino hacia mis labios. Ya está hecho, amor, firmé los papeles el viernes usando el poder notarial que conseguimos con ese notario de Tepic que me recomendaste, decía Valeria con una alegría apenas contenida que me heló la sangre. La casa de la playa ya se vendió por 2.800.000 pesos, la compradora es una gringa jubilada que ni siquiera pidió inspección, y el dinero ya está en nuestra cuenta. Transferí también los 150.000 pesos que tenía papá en su cuenta de ahorros del banco Santander usando las claves que encontré en su libreta el jueves mientras dormía la siesta. Fue más fácil de lo que pensé. El viejo tiene todo anotado en papelitos como si viviéramos en 1950. El café se me enfrió en las manos mientras seguía escuchando paralizado, incapaz de moverme, sintiendo como cada palabra era un clavo oxidado martillándose en mi corazón, y Rodrigo debía estar del otro lado de la línea porque Valeria continuó. No te preocupes, no sospecha nada, lo dejé contento sirviéndole de enfermera todo el fin de semana, cocinándole sus comidas favoritas, preguntándole por su salud. El pobre cree que vine por amor cuando en realidad vine a terminar lo que empezamos. Ya. Solo falta transferir el terreno de San Cristóbal que está a su nombre, pero ese lo dejamos para el próximo mes cuando las aguas se calmen. Y luego se rió. Mi hija se rió con esa risa cristalina que heredó de su madre pero que sonaba ahora como vidrios rompiéndose, y agregó algo que me destruyó más que todo lo anterior. Rodrigo tiene razón. Tú siempre tienes razón, amor. Mi papá es un viejo sentimental que vivió toda su vida como empleado sin entender cómo se construye riqueza real. Nosotros estamos haciendo lo que él debió hacer hace décadas, estamos aprovechando oportunidades que él es demasiado tonto para ver. Me quedé sentado en esa cocina durante no sé cuánto tiempo después de que escuché a Valeria colgar el teléfono y salir de la casa hacia su carro, durante horas que se sintieron como días, mirando cómo el café en mi taza pasaba de caliente a tibio a frío a temperatura ambiente, viendo cómo la luz del sol se movía por el piso de cemento creando patrones cambiantes que medían el tiempo que yo había perdido siendo un padre ciego, y la casa alrededor de mí se llenó de un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración entrecortada, el tic-tac del reloj de pared que Lupita compró en Tlaquepaque hace 25 años, el zumbido lejano de un mosquito perdido, todos esos sonidos microscópicos que normalmente desaparecen bajo el ruido de la vida pero que emergen como gritos en la quietud total de la soledad devastadora. Pensé en mi padre don Sebastián muriendo solo en su milpa mientras yo estaba demasiado ocupado construyendo hoteles para turistas que nunca sabrían mi nombre,
Recordé cómo lo traté con desprecio porque consideraba que su vida campesina era un fracaso comparada con mi éxito urbano. Y entendí con una claridad brutal que Valeria me estaba haciendo exactamente lo mismo que yo le hice a él, que estaba repitiendo el ciclo maldito de hijos que creen que superar económicamente a sus padres les da derecho a despreciarlos humanamente, y me pregunté si mi padre sintió esta misma mezcla de dolor y rabia y amor retorcido cuando yo desaparecía por meses sin visitarlo, cuando le mandaba dinero en lugar de tiempo, cuando le regalaba cosas en lugar de conversaciones. Esa noche, cuando finalmente oscureció y las luces de la cocina se encendieron automáticamente con el sensor de movimiento que instalé el año pasado, me levanté de la mesa con las piernas entumecidas por estar tanto tiempo sentado en la misma posición. Lavé mi taza de café frío en el fregadero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas sin que intentara detenerlas, y caminé hacia mi cuarto sabiendo exactamente lo que tenía que hacer, sabiendo que había llegado el momento que Lupita predijo. 15 años antes, sabiendo que tenía que abrir esa caja fuerte oxidada y usar lo que mi suegro don Rigoberto preparó para este día inevitable, no por venganza sino por amor. Por ese amor terrible y doloroso que tienen los padres que deben destruir a sus hijos temporalmente para salvarlos permanentemente de convertirse en monstruos que nunca podrán mirarse al espejo sin odiar lo que ven reflejado. La primera llamada que hice fue al licenciado Ernesto Villalobos Montenegro a las 6 de la mañana de lunes, sabiendo que él es de esos abogados viejos que se levantan con el sol y están en su escritorio antes de que sus empleados lleguen, y cuando contestó con esa voz grave que no ha cambiado en 30 años de conocerlo, le dije simplemente: «Don Ernesto, llegó el día que usted y don Rigoberto predijeron hace 23 años, necesito activar los documentos», y hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que él respondiera con una tristeza genuina: «Dios mío, Florentino, rezaba cada noche para que este día nunca llegara. ¿Estás completamente seguro? Porque una vez que pongamos esto en marcha no hay vuelta atrás, tu hija va a descubrir cosas que van a cambiarla para siempre». Le conté lo que escuché el domingo, cada palabra de la confesión telefónica de Valeria, cómo vendió mi casa de la playa usando poder notarial falsificado, cómo vació mi cuenta bancaria mientras yo dormía, cómo planeaba continuar robándome propiedad por propiedad hasta dejarme sin nada. Y don Ernesto suspiró con ese suspiro profundo de quien ve confirmarse sus peores predicciones y dijo: «Dame 48 horas para preparar todo. Voy a contactar al notario Jiménez en Tepic que autorizó esas firmas falsas. Ese cabrón va a desear nunca haber conocido a tu hija cuando termine con él, y voy a activar los fideicomisos que establecimos en el 2009, los que blindan tus propiedades reales de cualquier intento de transferencia no autorizada». La segunda llamada fue a don Martín Solís Rentería, el presidente municipal de Puerto Vallarta, que fue mi compañero de trabajo cuando ambos éramos albañiles en el 82, antes de que él decidiera meterse a la política y yo decidiera comprar terrenos, y cuando le expliqué la situación me respondió con una indignación que me sorprendió por su intensidad: «Florentino, tu hija no tiene idea de quién es su padre, ¿verdad? Sabe ella que tú pusiste el capital inicial para 3 de los hoteles más grandes de la zona hotelera. Sabe que tienes participación accionaria en el desarrollo Punta Esmeralda que vale 150 millones de pesos. Sabe que medio ayuntamiento le debe favores porque financiaste sus campañas cuando nadie más creía en ellos». Y yo le respondí que no, que Valeria cree que su padre es un albañil jubilado con una casita en el pueblo y algunos ahorros modestos, que nunca le conté nada sobre mi patrimonio real porque Lupita me hizo prometer que lo mantendría secreto hasta que Valeria demostrara madurez suficiente para manejarlo responsablemente, una madurez que evidentemente nunca desarrolló. Don Martín me conectó inmediatamente con la directora del Registro Público de la Propiedad de Jalisco, licenciada Patricia Mendoza Fuentes, una mujer seria de 50 años que revisó en tiempo real mientras hablábamos por teléfono todas las transacciones recientes relacionadas con mis propiedades. Y después de 20 minutos de silencio interrumpido solo por el tecleo de su computadora me dijo con una voz fría profesional: «Don Florentino, confirmo que el viernes pasado se registró la venta de su propiedad en calle Constitución número 243 de Puerto Vallarta, conocida como Casa Coral, mediante escritura pública número 3542 autorizada por el notario público 123 licenciado Amado Jiménez Salazar de Tepic, Nayarit. Sin embargo, noto algo extremadamente irregular. La firma en los documentos no coincide con la firma registrada en su identificación oficial de 2015 y el poder notarial presentado tiene fecha de emisión posterior a la supuesta fecha de la transacción, lo cual constituye fraude documental que puedo reportar al Ministerio Público si usted así lo desea». Le pedí que esperara 48 horas antes de hacer cualquier reporte oficial,
que necesitaba tiempo para manejar esto de forma privada primero. Y ella accedió porque, según me dijo, mi nombre aparece en los registros históricos como propietario o copropietario de más de 30 inmuebles en la zona metropolitana de Puerto Vallarta y 6 terrenos en desarrollo en Bahía de Banderas, un patrimonio que ella calculó rápidamente en su computadora suma aproximadamente 87 millones de pesos en valor catastral actual, muy por debajo del valor comercial real que probablemente duplica o triplica esa cifra. La tercera llamada fue la más difícil emocionalmente, a don Refugio Campos Bermúdez, el ingeniero que me dio mi primer trabajo como cargador de cemento en 1978 y que ahora a sus 84 años está retirado en su casa de Guadalajara viviendo de las rentas de las propiedades que compró siguiendo mis consejos de inversión durante los años 90. Y cuando le conté lo que Valeria me hizo, lloró por teléfono con ese llanto entrecortado de hombres viejos que ya no tienen vergüenza de mostrar sus emociones, y me dijo entre sollozos: Florentino, yo vi cómo te rompiste la espalda cargando bultos de cemento bajo el sol para darle todo a esa niña. Te vi trabajar 18 horas diarias cuando tu esposa estaba muriendo para pagar sus tratamientos médicos. Te vi sacrificar tu salud y tu juventud construyendo un imperio que mantenía secreto porque no querías que el dinero corrompiera a tu hija, y ahora resulta que todo fue inútil, que ella te ve como un viejo tonto que merece ser robado. Dios mío, qué dolor más grande debe ser darse cuenta de que criaste a alguien capaz de esto. Don Refugio me conectó con otros 6 constructores e ingenieros de la vieja guardia, hombres de 60 y 70 años que trabajaron conmigo en diferentes proyectos a lo largo de 4 décadas, y cada uno reaccionó con esa mezcla de indignación y tristeza que solo entienden quienes conocieron mi historia completa, quienes me vieron empezar desde abajo y construir hacia arriba ladrillo por ladrillo, peso por peso, sacrificio por sacrificio. Para el martes por la tarde había activado una red de contactos que Valeria no sabía que existían, abogados y notarios y funcionarios públicos y empresarios que me debían favores acumulados durante décadas, que recordaban cuando les presté dinero sin intereses para salvar sus negocios en crisis, cuando les vendí terrenos por debajo del precio de mercado porque eran amigos antes que clientes, cuando financié sus proyectos cuando los bancos les cerraron las puertas, y cada uno de ellos estaba listo para actuar coordinadamente en el momento preciso, esperando solo mi señal para desencadenar una serie de eventos legales que iban a revelarle a mi hija una verdad devastadora sobre quién era realmente su padre y qué había estado haciendo durante 40 años mientras ella creía que él era solo un albañil simple que nunca supo aprovechar las oportunidades de la vida moderna. El miércoles por la mañana don Ernesto llegó a mi casa en San Miguel de la Cruz manejando su Volvo negro polvoriento, cargando un portafolio de piel café lleno de documentos que representaban 40 años de planificación cuidadosa, y nos sentamos en la mesa de la cocina donde yo había tomado café frío 3 días antes escuchando a mi hija confesar su traición, y mientras él sacaba carpeta tras carpeta explicándome cada documento con esa paciencia de maestro que siempre lo ha caracterizado, yo sentía como mis manos temblaban incontrolablemente sobre la madera gastada de la mesa, no por miedo sino por la magnitud terrible de lo que estaba a punto de hacer, por la certeza devastadora de que una vez que firmara estos papeles la relación con mi hija quedaría rota de una forma que tal vez nunca podría repararse. Don Ernesto desplegó frente a mí el primer documento, una declaración notariada que detallaba cada una de mis propiedades reales registradas en fideicomisos privados desde el 2009, 32 inmuebles comerciales, 18 terrenos en desarrollo, participaciones accionarias en 6 proyectos hoteleros, inversiones en fondos de infraestructura turística. Todo blindado legalmente de tal forma que las supuestas ventas que Valeria realizó eran completamente nulas porque ella nunca tuvo poder real sobre nada, solo sobre señuelos que yo deliberadamente dejé vulnerables siguiendo el consejo de don Rigoberto décadas atrás, propiedades pequeñas y cuentas bancarias con saldos modestos que servían como trampas para identificar exactamente este tipo de traición. La casa de la playa que vendió, explicó don Ernesto con esa voz profesional que no lograba ocultar completamente su tristeza, estaba registrada a tu nombre personal precisamente para este propósito, para que si alguien venía con malas intenciones pudiera tomarla pensando que te estaba despojando de algo valioso, cuando en realidad esa propiedad representa menos del 1% de tu patrimonio total, es el anzuelo que nos confirma las intenciones del pescador, y mientras hablaba yo miraba la fotografía desgastada de Valeria a los 15 años que había colocado sobre la mesa junto a los documentos, esa imagen donde mi hija me abrazaba con amor puro antes de que Rodrigo y la ambición la transformaran en alguien irreconocible. El segundo documento era una orden de compra que don Ernesto había preparado esa misma mañana, una oferta de adquisición por la casa donde Valeria y Rodrigo vivían en Guadalajara.
Un departamento de lujo en la torre residencial más exclusiva de la zona de Puerta de Hierro que ellos compraron hace 3 años con una hipoteca enorme que los tiene ahogados financieramente según investigó mi abogado, y la oferta era por el precio exacto de su deuda hipotecaria más un 20% adicional. Imposible de rechazar para alguien en su situación económica, y la compradora sería una empresa fantasma controlada por uno de los fideicomisos que yo establecí hace años, sin que mi nombre apareciera nunca en los papeles, dejando a Valeria descubrir solo después de cerrar la venta que su nuevo casero era el viejo tonto que ella acababa de robar. Sostuve la pluma en mi mano derecha mirando la línea punteada donde debía firmar, sintiendo el peso de ese simple objeto de plástico azul como si fuera una pistola cargada apuntando al corazón de mi propia hija, y don Ernesto debió ver algo en mi cara porque puso su mano arrugada sobre mi hombro y dijo suavemente: «Florentino, si no quieres hacer esto todavía estás a tiempo de detenerte. Puedo llevarme estos papeles y olvidar que esta conversación ocurrió. Nadie te va a juzgar por perdonar a tu hija incluso después de lo que te hizo». Pero yo negué con la cabeza porque sabía que el perdón sin consecuencias no es perdón sino cobardía, que permitirle a Valeria salirse con la suya sería condenarla a una vida donde nunca aprendería que las acciones tienen consecuencias, donde se convertiría en el tipo de persona que traiciona sin remordimiento porque nunca enfrentó el costo real de sus traiciones. Toqué con los dedos la superficie brillante de la fotografía, trazando el contorno desvanecido de la cara de mi niña de 15 años, y me pregunté si lo que estaba haciendo era venganza disfrazada de justicia o amor disfrazado de crueldad, si destruir temporalmente a mi hija era la única forma de salvarla permanentemente de convertirse en un monstruo, o si simplemente era un viejo orgulloso herido que buscaba castigar a quien lo humilló públicamente. Recordé las palabras de Lupita en su lecho de muerte: si no lo haces ella va a destruirte y después va a odiarse a sí misma por el resto de su vida, y prefiero que sufra ahora una lección dura a que viva décadas con la culpa de haberte destruido. Y entendí que mi esposa muerta había visto con esa claridad que solo tienen las madres agonizantes que a veces el amor verdadero requiere causar dolor inmediato para prevenir sufrimiento eterno, que los padres que aman de verdad deben estar dispuestos a ser odiados temporalmente para salvar a sus hijos de sí mismos. Firmé el primer documento con una mano que ya no temblaba, mi nombre completo con esa caligrafía trabajosa de quien aprendió a escribir tarde en la vida, Florentino Medina Vázquez, y después firmé el segundo, y el tercero, y el cuarto. Cada firma era una puñalada autoinfligida que sangraba esperanza, pero también una vacuna contra el veneno de la codicia que estaba matando a mi hija lentamente, y cuando terminé de firmar el último papel don Ernesto los recogió cuidadosamente metiéndolos en su portafolio y me dijo mirándome a los ojos con esa seriedad de quien entiende la magnitud de lo que acababa de presenciar: en 72 horas Valeria va a recibir una llamada que va a cambiar su vida para siempre. Va a descubrir que el padre que consideraba un fracasado es en realidad uno de los hombres más ricos de Jalisco, y que la casa que acaba de venderme pertenecía ahora al hombre que ella traicionó, y esa revelación va a destruirla de formas que el dinero nunca podrá reparar. ¿Estás preparado para ver a tu hija romperse completamente cuando entienda lo que hizo? Y yo respondí con una voz que apenas reconocí como mía: no estoy preparado, don Ernesto, nunca estaré preparado para ver sufrir a mi hija. Pero Lupita me enseñó que ser padre no significa proteger a tus hijos del sufrimiento, sino enseñarles a sobrevivir a las consecuencias de sus decisiones, y esta es la última lección que puedo darle, la más dolorosa para ambos pero también la más necesaria. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de escuchar la confesión telefónica de Valeria, preparé un sobremanila grande color café que compré en la papelería del pueblo, y dentro coloqué cuidadosamente todos los documentos que don Ernesto me había dejado junto con 3 cosas más que sabía iban a destrozar a mi hija más que cualquier papel legal. La fotografía desgastada de nosotros dos frente a la casa de la playa cuando ella tenía 15 años, una carta manuscrita que Lupita escribió 2 semanas antes de morir dirigida específicamente a Valeria para ser abierta solo si algún día traicionaba a su padre, y las escrituras originales del departamento en Guadalajara que ahora me pertenecía a mí sin que ella lo supiera todavía. Llamé a Valeria a las 9 de la mañana desde el teléfono fijo de la cocina, ese aparato antiguo de disco giratorio que ella siempre me dice que debería cambiar por un celular moderno, y cuando contestó con esa voz alegre fingida que usa cuando habla conmigo desde que se casó con Rodrigo, le dije simplemente: «Mija, necesito que vengas a la casa hoy. Hay algo importante que tenemos que hablar, algo que no puedo decir por teléfono», y escuché cómo su voz cambiaba inmediatamente a ese tono cauteloso de quien teme ser descubierto, preguntándome con una ansiedad apenas disimulada si me sentía bien, si había pasado algo malo,
si necesitaba ir al hospital, todas esas preocupaciones falsas que suenan a cuidado pero que en realidad son miedo de que su plan se haya descubierto. Llegó 2 horas después manejando sola en su Mercedes plateado porque Rodrigo supuestamente tenía una reunión de negocios que no podía cancelar, una excusa obvia que a mí no me importó porque esta conversación necesitaba ser solo entre padre e hija, sin intermediarios ni testigos. Solo nosotros dos y las verdades que habían estado enterradas demasiado tiempo esperando este momento inevitable. La vi estacionarse desde la ventana de la sala, observé cómo se retocaba el maquillaje en el espejo retrovisor antes de bajar del coche, cómo enderezaba su blusa cara de seda color crema y practicaba esa sonrisa falsa que me ha mostrado durante años, preparándose para actuar como la hija preocupada cuando en realidad era la ladrona nerviosa. Y sentí una mezcla contradictoria de amor y decepción tan intensa que me quemaba el pecho como si hubiera tragado carbones encendidos. Abrí la puerta antes de que tocara, sosteniéndome del marco porque mis piernas temblaban más de lo que esperaba, y ella me abrazó con ese abrazo mecánico que dan las personas que ya no sienten conexión real pero mantienen las apariencias sociales, y yo olí su perfume caro francés que Rodrigo le compró. Tan diferente del agua de rosas barata que Lupita usaba y que olía a amor verdadero en lugar de dinero desperdiciado. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde yo había escuchado su traición una semana antes, ella del lado donde siempre se sentaba de niña cuando hacía su tarea mientras Lupita cocinaba, yo del lado donde me sentaba a tomar café cada mañana desde que mi esposa murió, y el sobremanila descansaba entre nosotros como una bomba sin detonar, como un puente entre dos mundos que estaban a punto de colisionar violentamente. «Papá, ¿qué pasa? Me asustaste por teléfono», dijo Valeria con esa voz preocupada que habría sonado convincente si yo no supiera la verdad, y yo empujé el sobre hacia ella con mis manos que temblaban visiblemente ahora, incapaz de controlar el terremoto interno que sacudía cada célula de mi cuerpo, y le dije con una calma que no sentía: «Abre esto, léelo todo. Y después hablamos». La vi abrir el sobre con esos dedos delgados de uñas perfectamente arregladas que nunca conocieron el trabajo manual, sacando primero los documentos legales que hojeó rápidamente sin entender su significado inmediato, después la fotografía nuestra que la hizo detenerse en seco con los ojos repentinamente húmedos, y finalmente la carta de Lupita escrita con esa letra temblorosa de mujer enferma que decía en la primera línea visible: «Hija mía, si estás leyendo esto significa que traicionaste a tu padre tal como te advertí que no hicieras en mi lecho de muerte cuando creías que estaba dormida por la morfina, pero en realidad escuchaba cada palabra que le decías a esa amiga tuya sobre cómo ibas a heredar todo cuando yo muriera». Vi cómo el color desaparecía del rostro de Valeria como agua derramándose de un vaso, cómo sus manos empezaban a temblar igual que las mías, cómo sus ojos recorrían línea por línea de la carta de su madre muerta que le explicaba con una claridad brutal que su traición no era sorpresa sino profecía cumplida, que su padre sabía desde hace décadas exactamente quién era ella en su interior más profundo, y mientras leía yo veía cómo su cara pasaba por todas las etapas del shock, desde la confusión inicial hasta el reconocimiento devastador, desde la negación desesperada hasta la aceptación horrible de que su golpe maestro había sido en realidad una trampa preparada con décadas de anticipación por personas que la conocían mejor que ella misma. Cuando llegó al documento de compra de su departamento, cuando vio mi nombre como nuevo propietario, cuando entendió que la casa donde vivía ahora me pertenecía a mí porque don Ernesto la había comprado usando una de mis empresas fantasma el jueves anterior, su cara se transformó en algo que nunca había visto antes en mi hija. Una mezcla de terror y vergüenza y horror que la hacía parecer 10 años mayor en segundos, y dejó caer los papeles sobre la mesa como si quemaran, llevándose las manos a la boca para contener un grito que salió de todas formas, un sonido ahogado de animal herido que me partió el corazón incluso sabiendo que esto era necesario, que esta destrucción temporal era el precio de su salvación permanente. «Papá, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto?», preguntó con una voz quebrada que temblaba como rama en tormenta, y yo respondí con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. «Significa, mija, que el viejo tonto que robaste la semana pasada no era quien creías que era. Significa que la casa de la playa que vendiste era el anzuelo que tu abuelo Rigoberto y yo preparamos hace 23 años precisamente para este momento. Significa que tu madre sabía exactamente lo que ibas a hacer y dejó instrucciones específicas sobre cómo manejarlo. Y significa que ahora vas a descubrir quién es realmente tu padre y que has destruido con tu codicia». Valeria se levantó de la silla tan bruscamente que la volcó hacia atrás estrellándose contra el piso de cemento con un ruido seco que resonó en la cocina silenciosa, y empezó a caminar en círculos pequeños como animal enjaulado,
llevándose las manos a la cabeza, jalándose el cabello con una desesperación que nunca había visto en ella, repitiendo una y otra vez: «No puede ser, no puede ser, esto no está pasando», negando la realidad que acababa de abrirse frente a sus ojos como un abismo sin fondo. Sus piernas fallaron después de 30 segundos y tuvo que apoyarse en la pared para no caerse, respirando entrecortadamente como si acabara de correr un maratón, con el maquillaje corriendo por sus mejillas en líneas negras de rímel mezclado con lágrimas, transformándola en una versión grotesca de la mujer perfectamente arreglada que había llegado 2 horas antes pensando que venía a manejar a un viejo enfermo. «Papá, esto tiene que ser una broma cruel, una venganza porque te lastimé. Por favor, dime que es mentira, dime que esos documentos son falsos», suplicó con una voz aguda que se quebraba en cada sílaba, y yo negué con la cabeza lentamente, sacando de mi bolsillo de la camisa una pequeña libreta gastada color verde que llevaba conmigo desde el 2001, donde había registrado cada propiedad, cada inversión, cada transacción importante de mi vida empresarial secreta, y la coloqué sobre la mesa, junto a los otros documentos, diciendo con una tristeza infinita: «Todo es real, mija, cada papel, cada escritura, cada número en esas cuentas bancarias que nunca supiste que existían». Valeria se acercó a la mesa tambaleándose, agarró la libreta con manos temblorosas y empezó a hojearla frenéticamente, sus ojos recorriendo las páginas llenas de mi caligrafía trabajosa que listaba propiedades con direcciones exactas y valores actualizados, y yo veía como con cada página que pasaba su respiración se aceleraba más, como su rostro pasaba de la incredulidad al shock y del shock al horror puro cuando empezó a reconocer nombres de lugares, de desarrollos inmobiliarios famosos, de hoteles donde ella misma se había hospedado durante vacaciones sin saber que su padre tonto era uno de los inversionistas principales. El Hotel Marimar en Puerto Vallarta, leyó en voz alta con una voz casi inaudible: 45% de participación accionaria, valor estimado 18 millones de pesos, fecha de adquisición 1992, y levantó la vista hacia mí con unos ojos tan grandes que parecían ocupar toda su cara. «Papá, Rodrigo y yo nos hospedamos ahí en nuestro aniversario del año pasado, ese hotel de 5 estrellas frente a la playa. ¿Me estás diciendo que tú eres dueño de casi la mitad de ese lugar?». Y yo asentí en silencio, viendo como cada revelación era un martillazo en su comprensión de la realidad que había conocido toda su vida. Continuó leyendo cada vez más rápido, casi hiperventilando: «Terreno Punta Esmeralda, 150 millones de pesos, Plaza Comercial Los Arcos, 23 millones, edificio de oficinas Constitución, 32 millones, complejo residencial Vista Bahía, 48 millones». Y cuando llegó a la última página donde yo había sumado el valor total aproximado de mi patrimonio, un número que actualizaba cada año con ayuda de don Ernesto y que actualmente rondaba los 230 millones de pesos en bienes raíces más inversiones líquidas, soltó la libreta como si fuera una serpiente venenosa y cayó de rodillas en el piso de la cocina, literalmente se derrumbó como edificio en terremoto, y empezó a llorar con ese llanto profundo que sale del estómago y no de los ojos, un llanto de animal herido que llenaba toda la casa con su sonido desgarrador. «Papá, ¿quién eres?», preguntó entre sollozos mirándome desde el suelo con una mezcla de asombro y terror. «¿Quién demonios eres realmente? Toda mi vida pensé que eras un albañil jubilado que vivía de su pensión modesta, que tenía suerte de tener esta casita en el pueblo y algunos ahorros para emergencias. Me dabas lástima, papá, ¿lo entiendes? Me dabas lástima porque creía que habías desperdiciado tu vida trabajando para otros sin construir nada propio, y Rodrigo siempre decía que eras un ejemplo de lo que no debe ser en la vida, un trabajador que nunca supo aprovechar oportunidades, y yo asentía, papá, asentía cuando mi esposo te insultaba porque en el fondo creía que tenía razón, que tú representabas el fracaso y nosotros el éxito». Me arrodillé en el suelo junto a ella, ignorando el dolor en mis rodillas artríticas de 78 años, y la miré directo a los ojos hinchados y rojos, tan cerca que podía contar cada pestaña mojada, y le dije con una voz que temblaba pero no se quebraba: «Soy el mismo hombre que te crió cuando tu madre murió, el mismo que te cargó en hombros en la feria cuando eras niña, el mismo que trabajó 18 horas diarias para pagar tus estudios universitarios. La única diferencia es que ahora sabes la verdad que tu madre y yo decidimos ocultarte hasta que fueras lo suficientemente madura para manejarla, una madurez que evidentemente nunca desarrollaste porque en lugar de valorar a tu padre por quien era como persona lo evaluaste por lo que creías que valía como cuenta bancaria». Valeria se tapó la cara con las manos, llorando cada vez más fuerte, y entre los dedos salían palabras entrecortadas: «Vendí tu casa de la playa por 2.800.000 pesos pensando que te estaba dejando en la calle.
Rodrigo y yo brindamos con champagne caro esa noche celebrando nuestro golpe maestro. Yo le dije que finalmente íbamos a salir de nuestras deudas con tu dinero, que merecíamos esa herencia anticipada porque tú no sabías qué hacer con ella, y resulta que esa casa era menos del 1% de lo que realmente tienes, que el dinero que robé es como calderilla para ti, que mi gran traición fue simplemente una prueba que preparaste hace décadas para ver si yo era quien tú esperabas que fuera o quien mi madre predijo que sería. Se levantó del suelo tambaleándose, agarrándose de la mesa para no caer de nuevo, y caminó hacia la ventana de la cocina mirando hacia afuera sin ver realmente nada, con la espalda hacia mí, y habló con una voz muerta que sonaba como si viniera de muy lejos: el departamento donde vivo, papá. Ese departamento que Rodrigo y yo compramos hace 3 años hipotecando nuestro futuro, endeudándonos hasta el cuello, trabajando como locos para pagar las mensualidades, ahora me dices que te pertenece, que eres mi casero, que cada peso de renta que te pague va a recordarme que traicioné al hombre equivocado, que intenté robarle al único que realmente me amó incondicionalmente durante toda mi vida. Giró de repente hacia mí con los ojos llenos de una desesperación que daba miedo. ¿Qué voy a hacer ahora, papá? ¿Cómo voy a vivir sabiendo lo que hice? ¿Cómo voy a explicarle a Rodrigo que el viejo tonto que convencimos para estafar es en realidad uno de los hombres más ricos de Jalisco? ¿Cómo voy a dormir de noche sabiendo que vendí recuerdos de mi infancia por migajas cuando tú tenías imperios escondidos que habrías compartido conmigo si tan solo hubieras sido paciente, si tan solo te hubiera amado más que al dinero, si tan solo hubiera sido la hija que mamá rogó que fuera antes de morir? Y colapsó de nuevo contra la pared, deslizándose hasta quedar sentada en el piso con las piernas extendidas como muñeca rota, mirando al vacío con esos ojos que ya no tenían lágrimas porque había llorado todo lo que el cuerpo humano puede llorar. Me senté en el suelo junto a ella porque mis piernas ya no aguantaban más estar de pie, dos viejos derrumbados en el piso de una cocina llena de verdades que habían esperado 40 años para ser dichas, y empecé a contarle la historia completa que nunca le conté. La historia que Lupita y yo juramos mantener secreta hasta el momento correcto que desafortunadamente llegó de la peor forma posible. Empecé a construir este imperio en 1986, le dije con una voz cansada que arrastraba cada palabra como si pesara toneladas, un año antes de que nacieras, cuando compré mi primer terreno con dinero prestado y miedo en el corazón. Y tu madre estaba embarazada de 6 meses contigo y yo trabajaba 18 horas diarias cargando cemento bajo el sol de Puerto Vallarta ganando apenas suficiente para comer, y una noche le dije a Lupita que quería darte un futuro mejor que el mío, que nunca quería que sintieras la humillación que yo sentí de niño cuando mis compañeros de escuela se burlaban de mis zapatos rotos y mi ropa remendada, cuando los maestros me trataban diferente porque venía de la familia más pobre del pueblo, cuando entendí demasiado joven que en este mundo cruel la gente te mide por lo que tienes en lugar de por quién eres. Valeria me miraba ahora con esos ojos rojos hinchados que parecían ver por primera vez a un desconocido que llevaba su misma sangre, y yo continué porque necesitaba que entendiera no solo lo que construí sino por qué lo mantuve oculto durante décadas. Tu abuelo Rigoberto Salazar me advirtió en 1987, 3 meses antes de que nacieras, que el dinero era veneno disfrazado de bendición, que destruía familias más rápido que cualquier enfermedad, que había visto a sus propios hermanos pelearse como perros rabiosos por la herencia de su padre hasta no hablarse nunca más, dejando de ser familia para convertirse en enemigos que compartían apellido pero no corazón, y me hizo prometer que si algún día tenía riqueza la protegería incluso de mis propios hijos hasta estar completamente seguro de que podían manejarla sin corromperse. Le expliqué cómo durante los primeros 12 años de su vida yo fui simplemente papá para ella, el hombre que la cargaba en hombros, que le enseñaba a andar en bicicleta, que curaba sus rodillas raspadas con alcohol y besos. Pero secretamente era también el inversionista que compraba terrenos estratégicos usando empresas fantasma registradas en nombres de prestanombres confiables, que desarrollaba propiedades comerciales financiadas con ganancias reinvertidas, que construía un imperio invisible. Ladrillo por ladrillo, mientras todos en San Miguel de la Cruz creían que yo era solo un maestro albañil con suerte de tener trabajo estable. Cuando tu mamá enfermó de cáncer en 2005 y los doctores dijeron que necesitaba tratamientos que costaban 800,000 pesos que el seguro no cubría, vendí en una semana una propiedad comercial en el centro de Puerto Vallarta que había comprado 5 años antes por 200,000 pesos y pagué cada peso de sus tratamientos sin pestañear, sin pedir préstamos, sin mendigar ayuda. Pero lo hice en silencio porque Lupita me rogó que no te contara la verdad todavía, que esperara hasta que fueras mayor, hasta que entendieras que el dinero es herramienta y no objetivo, medio y no fin,
dije mientras veía cómo nuevas lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de Valeria, lágrimas diferentes ahora, más lentas, más pesadas, lágrimas de comprensión en lugar de shock. Le conté sobre los años después de la muerte de Lupita, cómo me hundí en el trabajo porque era la única forma de no volverme loco de dolor, cómo compré 6 propiedades más entre 2006 y 2010 usando las ganancias que generaban mis inversiones anteriores, como cada vez que ella me pedía dinero para sus estudios, para su renta, para sus vacaciones, para sus emergencias, yo se lo daba sin dudarlo, pero siempre diciendo que era de mi pensión o de trabajos extra, manteniendo la ficción del padre modesto porque don Ernesto y don Rigoberto muerto me habían convencido de que revelar mi riqueza prematuramente sería condenar a mi hija a una vida donde nunca sabría si las personas la amaban por quien era o por lo que podía heredar. En 2009, cuando cumpliste 22 años y terminaste la universidad, tuve una reunión de 6 horas con don Ernesto donde preparamos todos los documentos que acabas de ver, establecimos fideicomisos blindados que protegían mis propiedades reales, y dejamos vulnerable solo lo superficial, la casa de la playa, las cuentas bancarias pequeñas, como trampas para identificar intenciones verdaderas, y don Ernesto me dijo algo que me persiguió durante años. Florentino, si tu hija es honesta, nunca sabrá que esto existe, vivirá feliz en su ignorancia, pero si algún día viene por tu dinero en lugar de por tu amor, estos documentos le enseñarán la lección más cara de su vida. Y vi cómo Valeria se encogía con cada palabra como si la estuviera golpeando físicamente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había destruido con su codicia. Le mostré las cicatrices en mis manos, esas líneas profundas de 40 años trabajando con cemento y varillas, esas marcas permanentes de una vida dedicada a construir no solo edificios sino también un futuro para ella que nunca supo que existía, y le dije mirándola directamente a los ojos con una tristeza que me partía el alma. Cada callo en estas manos viejas representa un día que trabajé pensando en ti, cada cicatriz es un sacrificio que hice para que tú nunca conocieras la pobreza que yo conocí, y durante 40 años guardé este secreto esperando el día en que pudieras verme como soy realmente, no como un viejo rico sino como un padre que amó lo suficiente para proteger a su hija incluso de la tentación del dinero fácil. Le expliqué que la casa de la playa que vendió la compré específicamente en 2002 cuando ella tenía 15 años, pagando apenas 300,000 pesos por una propiedad pequeña que sabía que se valoraría con el tiempo, pero que principalmente servía como señuelo emocional, como la zanahoria que identificaría si algún día alguien venía con malas intenciones. Y que cuando don Ernesto me llamó el lunes pasado confirmando que ella había vendido esa casa usando documentos falsificados, yo no sentí sorpresa sino una tristeza abrumadora de ver cumplirse una profecía que durante décadas rogué que fuera equivocada. Tu mamá lo supo antes de morir, lo vio en tus ojos cuando tenías 19 años y ella agonizaba en el hospital, escuchó conversaciones que tuviste por teléfono con tus amigas planeando cómo gastar tu herencia cuando yo muriera, y eso la destrozó más que el cáncer, saber que su hija medía el amor en pesos y los recuerdos en valores comerciales. Por eso escribió esa carta que acabas de leer, porque quería que supieras que ella sabía, que te vio convertirte en alguien que priorizaba el dinero sobre las personas y le rompió el corazón morir sabiendo que su hija tenía esa semilla de codicia creciendo dentro, y Valeria sollozó tan fuerte al escuchar esto que su cuerpo entero se sacudía, porque entender que tu madre murió decepcionada de ti es un peso que ningún ser humano puede cargar sin romperse completamente. Nos quedamos sentados en el piso de esa cocina durante horas que se sintieron como días, rodeados de documentos esparcidos y verdades derramadas, sin hablar porque no había palabras suficientes en ningún idioma para llenar el abismo que se había abierto entre nosotros, un silencio tan pesado que parecía tener peso físico aplastándonos contra el cemento frío, y fue Valeria quien finalmente lo rompió con una voz tan pequeña que apenas la escuché. Papá, perdóname, por favor perdóname, haría cualquier cosa por regresar el tiempo y no hacer lo que hice, por volver a ser la niña que te abrazaba sin pensar en dinero, la hija que te veía como héroe y no como cuenta bancaria. Extendí mi mano arrugada y toqué su cabello como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas, ese gesto automático de padre que sobrevive incluso cuando el corazón está destrozado, y le dije con una honestidad brutal que me costó más que cualquier confesión anterior, yo también tengo que pedirte perdón, mija, porque no eres la única que falló en esta historia. Yo también te fallé de formas que recién ahora estoy entendiendo, te dejé sola emocionalmente después de que tu madre murió, me escondí en el trabajo en lugar de estar presente contigo cuando más me necesitabas, te di dinero en lugar de tiempo, cosas en lugar de conversaciones, y tal vez si hubiera sido mejor padre tú no habrías buscado llenar ese vacío con la codicia que Rodrigo te ofreció.
Vi cómo sus ojos se abrían sorprendidos porque nunca esperó que yo admitiera culpa, que reconociera mi parte en la destrucción de nuestra relación, y continué porque necesitaba que entendiera que esta lección no era solo para ella sino también para mí, que los dos habíamos fracasado en formas diferentes pero igualmente devastadoras. Me pasé 40 años construyendo un imperio secreto creyendo que te protegía del veneno del dinero, pero en realidad lo que hice fue construir una trampa donde tarde o temprano ibas a caer, porque nunca te enseñé cómo manejar la riqueza, nunca te mostré que el dinero es herramienta y no objetivo. Nunca te di la oportunidad de crecer viendo el ejemplo de cómo se administra un patrimonio con responsabilidad y humildad, le dije mientras mis propias lágrimas comenzaban a caer, lágrimas de un viejo que finalmente admitía que su plan perfecto tenía fallas enormes, que su estrategia de protección era también una estrategia de abandono. Valeria se acercó más a mí hasta que nuestros hombros se tocaron, dos personas rotas apoyándose mutuamente en el piso de una cocina que había visto tantas comidas familiares felices antes de que todo se derrumbara, y me dijo con una voz llena de dolor pero también de claridad nueva: Rodrigo me convenció de que merecía heredar ahora en lugar de esperar, que eras demasiado viejo para saber qué hacer con tus propiedades, que estábamos haciéndote un favor al tomar control de tus finanzas antes de que algún estafador se aprovechara de ti, y yo le creí porque quería creerle, porque me ofrecía una justificación moral para mi codicia, una forma de robar sintiéndome noble en lugar de criminal. La abracé entonces con la fuerza que todavía quedaba en mis brazos viejos, y ella lloró en mi hombro como cuando era niña y se caía de la bicicleta, pero ahora las heridas eran invisibles y mucho más profundas que cualquier rodilla raspada, y le dije al oído con una firmeza que necesitaba que escuchara: el dinero que me robaste lo puedo recuperar, mija. Los 2.800.000 pesos son migajas comparadas con lo que realmente tengo, pero la confianza que destruiste no tiene precio de mercado, no se puede comprar ni con todos los millones del mundo, y eso es lo que realmente perdiste, no mi herencia sino mi confianza, y recuperar esa confianza va a tomar años si es que alguna vez es posible recuperarla completamente. Sentí como su cuerpo se tensaba al escuchar esto porque finalmente entendía que esta no era una película donde después de llorar y pedir perdón todo volvía mágicamente a la normalidad, que las consecuencias de sus acciones eran permanentes de formas que el dinero nunca podría reparar, que había roto algo sagrado entre padre e hija que tal vez nunca volvería a ser lo que fue. ¿Me vas a perdonar algún día?, preguntó con esa voz de niña asustada que no había escuchado desde que tenía 12 años y acababa de perder a su madre, y yo respondí con una honestidad que me dolió más que decir mentiras piadosas: ya te perdoné, mija. Te perdoné en el momento que decidí abrir esa caja fuerte en lugar de simplemente demandarte legalmente y destruirte en los tribunales, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Perdonar significa aceptar que ambos somos humanos imperfectos que fallamos de formas diferentes, tú traicionándome por codicia y yo abandonándote emocionalmente por miedo, y ahora tenemos que aprender a vivir con las cicatrices que nos dejamos mutuamente. Le expliqué que el departamento donde vivía seguiría siendo suyo, que no la iba a desalojar ni a cobrarle renta, que ese castigo hubiera sido venganza y yo no buscaba venganza sino enseñanza, pero que tampoco iba a darle acceso a mi patrimonio real hasta estar completamente seguro de que había cambiado fundamentalmente como persona, de que entendía que la familia vale más que cualquier cuenta bancaria, de que el respeto se gana con acciones y no con palabras bonitas dichas después de ser descubierto. Rodrigo va a dejarte cuando descubra que tu padre rico no va a compartir su dinero con la hija que lo traicionó, le dije con una certeza absoluta, porque hombres como él solo se quedan mientras hay beneficio económico, y cuando entienda que casarse contigo no significaba casarse con una herencia garantizada, va a encontrar excusas para irse. Y ese día vas a entender finalmente la diferencia entre amor verdadero que sobrevive a la pobreza y amor falso que solo existe cuando hay prosperidad. Valeria asintió con la cabeza apoyada todavía en mi hombro, y sentí como sus lágrimas mojaban mi camisa vieja de trabajo, y me dijo algo que me dio la primera chispa de esperanza en esta conversación devastadora. Tienes razón, papá. Rodrigo ya empezó a preguntarme por qué no tengo acceso a más de tus propiedades, por qué solo pudimos vender esa casa pequeña. Anoche tuvimos una pelea donde me dijo que debía exigirte que me dieras poder legal sobre todo tu patrimonio, que un padre que ama de verdad confía completamente en sus hijos, y yo le respondí por primera vez que tal vez un hijo que ama de verdad no debería estar pensando en herencias mientras su padre todavía vive. Nos levantamos del piso con dificultad, ayudándonos mutuamente porque los dos teníamos las piernas entumecidas después de estar tanto tiempo en la misma posición,
y nos quedamos parados frente a frente en esa cocina llena de luz de tarde que entraba por la ventana iluminando el polvo que flotaba en el aire como recuerdos suspendidos. Y le dije sosteniéndole ambas manos entre las mías, esta ha sido la conversación más dolorosa de mi vida, mija, más dolorosa incluso que despedirme de tu madre en su lecho de muerte, porque Lupita murió de cáncer que no podíamos controlar, pero nuestra relación murió de decisiones que ambos tomamos y que pudimos haber evitado, y ahora tenemos que decidir si queremos intentar resucitar lo que matamos o simplemente aceptar que algunas cosas una vez rotas nunca vuelven a funcionar igual, y no sé cuál es la respuesta correcta. Solo sé que va a tomar tiempo, mucho tiempo, y va a requerir que ambos cambiemos de formas fundamentales. Han pasado 3 meses desde aquella conversación en la cocina que cambió todo entre Valeria y yo, 3 meses donde ella se divorció de Rodrigo tal como predije, 3 meses donde volvió a vivir temporalmente en su cuarto de infancia de esta casa en San Miguel de la Cruz mientras reconstruye su vida desde cero. 3 meses donde hemos tomado café juntos cada mañana sin hablar mucho, pero compartiendo un silencio que ya no duele tanto como al principio, y ahora sentado aquí en el portal de mi casa, mirando el atardecer sobre las montañas de Jalisco con esa fotografía desgastada de nosotros dos en la casa de la playa descansando sobre la mesa de hierro oxidado junto a mi taza vacía, entiendo finalmente algo que me tomó 78 años aprender, que todos construimos imperios invisibles que el mundo nunca ve hasta que es demasiado tarde para valorarlos. Mi imperio no es solo el patrimonio de 230 millones de pesos en propiedades y acciones que registran los notarios, no es solo los 32 edificios con mi nombre oculto en escrituras complicadas, no es solo las inversiones que generan intereses mientras duermo. Mi imperio real es más valioso y más frágil que todo eso. Es cada momento que cargué a mi hija en brazos cuando era bebé, cada rodilla raspada que curé con alcohol y besos, cada noche que me quedé despierto, preocupado cuando salía con sus amigas adolescentes, cada sacrificio silencioso que hice pensando en su futuro sin necesidad de que me agradeciera o siquiera lo supiera, ese es el imperio que construí durante 40 años y que casi destruyo completamente por querer protegerlo demasiado, por esconderlo detrás de secretos en lugar de compartirlo con confianza. Pienso en todas las personas que he conocido en mi vida, los albañiles con los que trabajé en los años 80 que nunca supieron que yo terminé siendo dueño de los hoteles que construimos juntos. Las vecinas como doña Carmen que cuidaban a Valeria pensando que me hacían un favor caritativo sin saber que yo podía haberle pagado niñeras profesionales pero preferí su cariño genuino. Los amigos de juventud que me veían como un trabajador más sin imaginar que financiaba discretamente sus negocios. Cuando estaban en crisis, todos ellos con sus propios imperios invisibles de bondad, de sacrificio, de amor silencioso que nunca aparecerán en ningún registro público ni en ninguna lista de personas exitosas. Mi suegro don Rigoberto construyó su imperio no solo con sus 3 ferreterías que dejó al morir, sino con su habilidad para detectar mentiras y proteger a su familia de lobos disfrazados de corderos, con esa sabiduría que lo hizo prepararme para un futuro que él no viviría para ver pero que supo que llegaría inevitablemente. Y ese imperio de previsión y amor duro valía más que todos sus negocios comerciales combinados. Don Ernesto el abogado construyó su imperio no solo en su bufete exitoso, sino en su lealtad de 50 años a las promesas que le hizo a mi suegro muerto, en su disposición de guardar secretos que pesaban como piedra sin revelarlos nunca, en esos valores antiguos de honor profesional que ya casi no existen en el mundo moderno donde todo tiene precio negociable. Y Lupita, mi esposa que murió hace 20 años pero que sigue viva en cada decisión importante que tomo, ella construyó el imperio más grande de todos, un imperio de intuición maternal que vio con años de anticipación exactamente lo que iba a pasar con nuestra hija, que dejó instrucciones escritas con mano temblorosa de mujer agonizante porque amaba lo suficiente para proteger incluso después de muerta, porque entendía que a veces el amor verdadero requiere preparar a las personas que amas para las batallas que enfrentarán cuando tú ya no estés para pelear por ellas. Valeria está aprendiendo ahora a construir su propio imperio invisible, no de dinero ni propiedades, sino de carácter reconstruido desde las cenizas de su peor error, de humildad aprendida después de descubrir que las personas más simples pueden ser las más complejas, de valor desarrollado al enfrentar las consecuencias de sus acciones en lugar de huir de ellas como Rodrigo hizo. Y veo en sus ojos cuando tomamos café cada mañana que hay algo diferente ahora, una profundidad que no existía antes. Una comprensión de que el éxito real no se mide en cuentas bancarias, sino en poder mirarte al espejo sin sentir vergüenza de quien ves reflejado. Te cuento esta historia desde mi portal en San Miguel de la Cruz, con 78 años en el cuerpo pero sintiéndome tanto más viejo y más joven al mismo tiempo, porque necesito que entiendas algo fundamental que me costó una vida aprender, que cada persona que ves caminando en la calle,
cada trabajador que pasa desapercibido, cada anciano que consideras irrelevante, cada padre que parece simple y cada madre que parece ordinaria, todos están cargando imperios invisibles de historias no contadas, de sacrificios no reconocidos, de batallas no vistas, y juzgarlo solo por lo que aparentan es robarle su humanidad completa, igual que Valeria me robó la mía cuando decidió que yo era solo un viejo tonto sin entender quién era realmente su padre. La fotografía que tengo frente a mí ahora, tan desgastada que casi no se distinguen nuestras caras, representa el momento donde mi hija todavía me veía completo, donde no necesitaba saber cuánto dinero tenía para amarme, donde mi valor como padre no dependía de mi valor como cuenta bancaria. Y mi mayor fracaso y mi mayor éxito están entrelazados en esta imagen porque protegerla de conocer mi imperio financiero la condenó a no ver mi imperio emocional hasta casi destruirlo completamente. Si después de escuchar mi historia te encuentras pensando en alguien en tu vida a quien has subestimado, alguien que consideraste simple sin conocer sus profundidades, alguien a quien me diste por apariencia sin investigar sus esencias, entonces esta historia cumplió su propósito. Porque el mundo está lleno de don florentinos invisibles construyendo imperios que nadie ve hasta que es demasiado tarde para agradecerles, hasta que mueren llevándose sus secretos a tumbas anónimas donde nadie visita. Porque nadie supo valorarlos mientras vivían. Te pido que hagas 3 cosas antes de irte. Primero, suscríbete a este canal porque las historias que cuento aquí son las verdades dolorosas que necesitamos escuchar sobre familia, dinero y las consecuencias de nuestras decisiones. Segundo, comparte esta historia con alguien que necesite entender que las personas valen más que lo que aparentan. Y tercero, déjame un comentario honesto respondiendo estas preguntas que me persiguen cada noche. ¿Hay alguien en tu vida a quien has subestimado sin conocer realmente? ¿Qué imperios invisibles crees que las personas a tu alrededor están cargando sin que tú los veas? ¿Cuánto tiempo vas a esperar antes de preguntarle a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, quienes son realmente más allá de lo que siempre asumiste? Porque te prometo que un día van a morir y vas a quedarte como yo casi me quedé, con preguntas sin respuestas y con una caja fuerte llena de secretos que descubriste demasiado tarde para agradecer. Valeria y yo todavía estamos aprendiendo a reconstruir lo que rompimos. El camino es largo y doloroso y no hay garantía de que lleguemos al final juntos, pero al menos ahora caminamos ese camino con honestidad en lugar de secretos, con vulnerabilidad en lugar de orgullo, sabiendo que los imperios más valiosos no son los que escondemos, sino los que compartimos antes de que sea demasiado tarde para que importen.